Todos en la vida escuchamos voces, ¿no? Las voces de un ser querido, de un esposo, de la esposa, de los hijos. Voces de personas a las cuales nosotros apreciamos, amamos. Y algunas de esas voces en momentos críticos la escuchamos y son bienvenidas, ya sea preguntándonos cómo estamos o simplemente saludándonos. Son voces que son únicas, no pueden ser imitadas. Hay una voz que es original y que es la voz de Dios. Esa voz que habla a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Esa voz que es inconfundible y que es única. Que es la voz original de Dios. Y esta voz que se manifiesta a través de su palabra, a través de un sentir, a través de un hermano, a través de una situación. Es la voz original de Dios. Esta voz que nos da fe, esta voz que nos anima, esta voz que nos conduce por la senda del bien, esta voz que nos dice hasta aquí llegás, esta voz que viene como un torrente en nuestro interior y nos da fe, esta voz que nos consuela es la voz de Dios. ¿Estás oyendo a Dios? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Qué te dijo Dios? Es una voz única. Es una voz incomparable. Y es la voz de Dios. Amén. ¿Qué te dijo? No le digas a nadie, contámelo a mí, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios? Hermanos, esta voz es única. Nunca perdamos la sensibilidad de escuchar a Dios. Amén. Decile al que está al lado, Dios habla. Dios habla y te quiere hablar de nuevo. Pone todas las sintonías, como esas radios de 7 mares, creo que era, que había que sintonizarla. Hay que poner todas las sintonías. A veces esta voz viene como una catarata y otras veces esta voz parece que el cielo enmudeció. Pero aún así, Dios habla. Amén. No dejes de escuchar a Dios. Y un poco lo que voy a decir en los minutos que me quedan es que Dios habla, que Dios testifica. Leyendo las Sagradas Escrituras, me llamó la atención algunos pasajes donde está esta palabra que Dios testifica. Que Dios da testimonio. 1 Corintios 2:1, ahora lo vamos a leer, Hebreos 11:4, Hebreos 11:5 y Hebreos 2:3 y 4. Testimonio, como bien nosotros sabemos en griego, significa certificar, evidenciar, declarar. Es una experiencia personal. Es algo que cuando uno testifica es algo que sabe que ha ocurrido y que ha sucedido. Por eso dice que es una experiencia personal. Y Dios dice en estos pasajes que vamos a leer que Dios testifica también. Que Dios certifica, que Dios declara también. Y que habla no solo a una persona, sino también a muchos.
Así que 1 Corintios 2, del 1 al 2, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Como bien nos enseñaron, allí hay una palabra que es el testimonio de Dios. Pablo le está diciendo a los corintios que les va a hablar acerca del testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Dice Isaías 53, 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sigue diciendo: angustiado y afligido, el Señor no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y sigue diciendo un poquito más allá adelante en Isaías 53 que el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y que él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Qué estaba viendo Dios en ese momento en el cual Pablo dice que vengo a hablarles del Cristo crucificado, del testimonio del Cristo crucificado? Y como bien nos enseñaron, era qué estaba viendo aquella gente cuando Jesús fue crucificado. En ese tiempo se calcula que entre 400 o 500.000 hombres y mujeres fueron crucificados en el Imperio Romano. Por diferentes delitos fueron crucificados, pero uno de ellos era el Hijo de Dios. ¿Y qué veía la gente común? Y la gente común vería a un hombre crucificado. ¿Y qué verían los discípulos? Y los discípulos verían a su maestro, a su Señor crucificado. Pero ¿qué estaba viendo Dios? ¿Cuál era el testimonio de Dios? ¿Qué era lo que Dios estaba viendo en ese momento, en ese instante donde su Hijo estaba siendo crucificado? Dios estaba viendo todas las injusticias de este mundo, todas las maldades que hubo y que habrá en este mundo. Estaba cargándolo a su Hijo, los homicidios, las rebeliones. Todo el pecado del mundo estaba siendo cargado sobre su Hijo. Eso era lo que solamente Dios lo estaba viendo. Por eso el Hijo clama y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Claro, porque yo no voy a tener jamás la conciencia de lo que es cargar con el pecado, con la maldad extrema de este mundo, con todas las injusticias, con todas las maldades, con todos los homicidios y todo lo que a ustedes se le ocurran. En el Hijo estaba siendo cargado en ese momento. Tu pecado y mi pecado, tu maldad y mi maldad, tu soberbia y mi soberbia, todos tus pecados y los míos estaban siendo cargados en aquella cruz. Y el Padre lo estaba viendo. Allí en Romanos hay una palabra que es que Jesús está apaciguando la ira de Dios. Como Ángel bien dijo hace un ratito, que a Dios le agradó entregar a su Hijo por nosotros. Su Hijo estaba apaciguando la justa y la santa ira de Dios con su sacrificio. ¿Te imaginas a un Dios con ira? ¿Te imaginas a Dios con ira?
Bueno, al leer las Escrituras vemos cómo Dios actúa con ira en algunos momentos. Y así estaba su Hijo, poniendo su vida en sacrificio y apaciguando la justa ira de Dios. Colosenses 2:14 dice que estaba anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Eso también es el testimonio de Dios. Había un acta que nos era contraria. Un acta que allí el infierno tiene escribas. Y los demonios escriben todo aquello que estamos pecando contra Dios. Y había un acta que nos acusaba y en ese mismo instante Jesucristo, por medio de la obra de la cruz y el testimonio de lo que el Padre está viendo, está anulando esa acta de los decretos que nos era contraria. Y sigue diciendo el escritor, despojando a los poderes diabólicos, y los quitó y los exhibió públicamente, colocándolos en la cruz. Eso estaba sucediendo. Eso estaba ocurriendo en ese instante y eso era lo que Dios estaba viendo. El escritor de Hebreos dice, allí en Hebreos 10:5 en adelante, sacrificio y ofrenda, hablando de Dios, no quisiste. Holocausto por el pecado no te agradaron. Claro, había todo un sistema ritual para expiar los pecados. Y Dios se cansó de la sangre de animales, de los cebos, de la grasa, del humo. Esa grasa se cansó. Y así dice el escritor de Hebreos, hablando del Hijo, me preparaste cuerpo. Un cuerpo, Dios le prepara a su Hijo. Y el Hijo dice, he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Hermanos queridos, el testimonio de Dios es que Él cargó con nuestros pecados. Y Dios desde el cielo acepta este sacrificio. El libro de Hebreos nos habla tan claro. Se ofrece ante el Padre y el Padre acepta la sangre de su Hijo, acepta el sacrificio de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Hermanos, fuimos perdonados. Todos nuestros pecados y maldades fueron perdonados. Somos libres. ¿Cuánta gratitud tenemos que dar a Dios? ¿Cuánta gratitud tenemos que dar a Jesús? Claro, estamos a veces muy acostumbrados. Pero tiene que haber en nuestro interior un sentimiento de gratitud real, profundo, genuino. Cada día, en cada momento, en cada instante. Porque Jesús dio su vida por nosotros y derramó su sangre y el Padre soberano lo aceptó. Amén. Damos un aplauso. Aleluya. Qué maravilla, el testimonio de Dios. Lo que Dios vio y otros no lo vieron. Por ese sacrificio estamos aquí. También Hebreos 11:4 habla de un testimonio de Dios. Lo voy a enunciar nada más y después sigo al siguiente. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y aún muerto, habla por ella. ¡Wow! Conocemos la historia, Abel y Caín. Caín ofrece lo que él había cosechado y Abel trae lo mejor de su ganado.
y lo ofrece a Dios. La ofrenda representa lo que yo soy. Cuando yo doy algo, representa lo que hay en mi persona. Y lo que me impacta de este versículo, no solamente que Dios lo haya aceptado, sino que un muerto hable por ella. Que diga: la ofrenda de Abel me agrada. La ofrenda de Abel me agradó. Me imagino en el cielo. Así el Padre sentado en su trono y los ángeles. Y a este hombre, Abel, ofreciendo a Dios lo mejor que él tenía. Y él dijo: me agrada. Me agrada en extremo lo que este hombre ha hecho. Y dice que esta gratitud a un muerto, Dios sigue dando testimonio de lo que Abel le dio. No alcanza con dar lo mejor. Hay que darlo todo. Che, Abel, ¿quién te prestó el libro Jesucristo es el Señor? ¿Dónde lo compraste? No, yo no lo compré. ¿Cómo que no lo compraste? ¿No te enseñaron? No, porque a Dios hay que darle todo. A Dios no le podemos dar algo o mucho. A Dios le tengo que dar todo. Así, Abel, claro. A Dios le damos todo. ¿Le das todo a Dios? ¿Es Jesucristo amo, dueño, máxima autoridad de nuestra vida? ¿Qué le damos a Dios? Le damos el tiempo. Tiempo. No una hora. Las 24 horas del día. Le damos los bienes, mucho o poco. Le doy la vida. Señor, mi vida es tuya. Amén. Hermanos, Dios testifica desde el cielo cuando le damos lo mejor. Cuando Él es el Señor de nuestra vida, cuando Él es el que gobierna en nuestro interior. Dios mismo se encarga de testificar. Y nosotros recordamos a hombres que nos hicieron tanto bien. Y seguimos hablando de Kitz y de Iván. ¿Y saben qué creo? Que Dios está testificando de la vida de estos hombres, como tantos otros que han pasado, testificando desde el cielo que sus vidas le agradaron. Da lo mejor a Dios. No le demos mucho. Demos todo. Amén. Porque hay un testimonio del cielo y Dios certifica. Hebreos 11:5, allí nomás, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, ¿qué tuvo? Que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a Génesis 5, a ver quién era este Enoc que la Biblia mucho no habla. ¿Cuánto quisiera saber un poquito más de Enoc? Aunque Judas algo habla. Dice Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Noé 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
si traspolamos la edad que se vivía en ese momento, que eran, calculamos, 900 años, Enoc vivió una tercera parte de su vida, un poco menos, como que alguien tuviese hoy 24, 28 años. Y dice que Enoc engendró hijos e hijas y caminó con Dios. ¿Qué tenés, Enoc, en los ojos? Cada vez que hablamos, brillan tus ojos. ¿Qué hay en tu rostro, Enoc? Tu caminar, tu mirar. Tus hijos te aman. ¿Qué tenés, Enoc? ¿Qué te sucede? Y yo imagino de nuevo en el cielo. Allí estaba el Padre, el Hijo, los ángeles. Y de golpe Dios desaparecía todas las mañanas. ¿Dónde está Dios? Y allí estaba, caminando con Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Un día, yo digo, Dios lo habrá pensado, a este me lo llevo. A este no lo quiero más acá ya. Todos los días acá, no, ahora me lo llevo. Y Dios miraba a Enoc y tenía unos ojos especiales. Y la gente miraba a Enoc y era distinto. Y Dios no se aguantó más. Vamos para casa. Y se lo llevó. Y una mañana, la señora de Enoc lo fue a buscar. Enoc, ¿dónde está? Se despertó papá. ¿Lo vieron ustedes? Y lo fueron a buscar. No sé qué sería, si era criador de ovejas, qué sé yo, no sé qué sería. Y lo fueron a buscar y no estaba. Y alguien dijo, papá se iba a la montaña a caminar, a hablar con Dios. Así que lo habrán buscado. Y nunca apareció. Perdido. No, Dios se lo llevó. ¿Qué resaltamos de estos versos? Que Enoc caminó con Dios. ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminamos? Caminar con Dios. Lo envidio. Te habrán regalado los libros de Jorge, de Ángel, de Enoc, no sé. No, ningún libro. Y el escritor de Hebreos dice, tuvo testimonio. ¿De qué? Me agrada. Me agrada Enoc. Me gusta ese hombre. ¿Cómo me gusta Enoc? ¿Cómo habla? ¿Cómo dice? ¿Cómo se comporta? Y vuelvo a decir, este me lo llevo, dijo Dios. Y se lo llevó. Se lo llevó. Pero, Señor, y su esposa y sus hijos, no importa, Él es mío y viene conmigo y me lo llevo. Y se acabó. ¿Cómo se puede caminar con Dios? Hay una lista muy grande. Digo solamente 3 cositas. Siendo santo. Cuando somos santos. Porque sin santidad nadie verá a Dios.
siendo santos, podemos caminar con Dios, mirando a Cristo, mirando al que está sentado en el trono. A veces hay algunas situaciones en la vida que nos hacen oscurecer el mirar al trono de Dios. Temores, miedos, circunstancias, situaciones, pero así las sacamos. Y nuestros ojos tienen que mirar a Cristo. Tercero, huyendo del pecado. Porque si pecamos, dice el escritor de Hebreos, voluntariamente, sabiendo que Jesús fue sacrificado, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino volver a crucificar al Hijo de Dios. Entonces, siendo santos, mirando a Cristo y huyendo del pecado. Enoc caminó con Dios y a Dios le agradó, se lo llevó y testifica que Enoc fue un hombre grato a sus ojos. Hermanos, hay 3 testimonios en nuestra vida. El exterior, lo que la gente piensa de nosotros, puede ser equivocado o errado. A algunos le podemos caer bien y a otros no tan bien. Pero hay un testimonio de la gente que habla acerca de nosotros. ¿Quién es Oscar? ¿Quién es Ángel? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Atilio? Lindo verlo. Hago un paréntesis, él era uno de los jóvenes que yo los hacía venir los sábados a las 7 de la mañana a orar, pobre. A mi casa. Lo que otros ven, ¿qué ven los otros? No le preguntes al de al lado. Pero seguramente ven cosas buenas y algunas que no. Pero hay un segundo testimonio y es el interior, lo que yo soy. Lo que yo sé que soy. Lo que vivo, lo que hablo, lo que pienso. Pero hermanos, hay un testimonio mayor. Y es lo que Dios dice de mí. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Alguna vez le preguntaste al Señor qué dicen en el cielo de vos? Algunas veces me animé a preguntarlo. Pero qué importante es lo que Dios, lo que el cielo dice de mí. ¿Cuál es nuestra meta? Agradar a Dios. Vivimos, trabajamos, tenemos familia, pasan cosas, situaciones, pero hay una meta que es superior, que es mayor que cualquier otra meta que podamos conseguir en este mundo. Y es agradar a Dios, porque fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Y como dijimos, lavados por la sangre de Cristo. Y nuestra vida cambió 180 grados. Y allí entendimos que nuestra meta absoluta y total es que agrademos a Dios. No solamente porque le tenemos temor, sino porque le amamos. Porque le amamos a Él, aunque no le vimos con nuestros ojos físicos. Le amamos. Y como le amamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, más allá de las imperfecciones o situaciones, queremos agradarle. Entonces, nuestra meta y nuestro objetivo es agradar a Dios, es vivir su palabra cada día, es ser sal y luz en esta tierra, testificar de Cristo, para que Dios testifique
como lo hizo con Enoc, que nuestra vida le agrada. Qué lindo es cuando el cielo dice: me gustas, me agrada tu vida, me agrada lo que pensás, lo que haces, me agrada. No sé si Dios te va a llevar como a Enoc, como a Elías. A algunos nos gustaría. O que Él venga antes de conocer la muerte. No importa. No importa. Que Dios testifique desde el cielo: me agradas. Amén. Qué bárbaro Dios, ¿eh? Dios del cielo habla, testifica. Testifica lo que su Hijo hizo, lo que Él vio. Testifica que la ofrenda de un muchacho, aun cuando después fue asesinado por su hermano, le agradó, porque lo dio todo. Testifica desde el cielo cuando un hombre camina con Él y dice: me agrada este hombre. Hermanos, tenemos un desafío: que Dios desde el cielo testifique cómo tiene que ser, cómo es nuestra vida. Que Dios diga desde el cielo: me agrada tu vida, me agrada como vos te ofreces, te das a mí, me agrada. Y la verdad que es la mejor y mayor aprobación que podemos tener, que a Dios le agrade. Amén. ¿Qué te gustaría que desde el cielo digan de vos? ¿Cómo te gustaría que te llamen? ¿Qué estará escrito si hay un libro allí? ¿Cómo será? Lo importante es que agrademos a Dios, que caminemos con Él. Amén. Amén. ¿Con quién caminamos? Con Dios. ¡Ja! Qué compañerito te mandaste, papá, ¿eh? ¿Con quién andás vos? Y si yo te cuento con quién ando, va a tener envidia. Aún el que no cree. Así, con Dios. Por supuesto. Camina esta vida con Dios. Amén. Aleluya. La verdad que lo mejor que nos puede pasar en la vida es esto: caminar con Dios, caminar con Él. Es único. Y que me mire a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Soy mejor que el otro? No. Pero a Él le agradó. A Él le plació. Se reveló. Y acá estamos, caminando por más de 40 años con Él, en subidas y en bajadas, en alegrías y en tristezas, en oraciones contestadas y en oraciones no contestadas, bajo la unción y a veces faltó la unción, con sanidades y con enfermedades, pero con Dios. Caminar con Él. Amén. No te lo pierdas. Es una experiencia única, fascinante y lo mejor que nos puede pasar en la vida. Camina con Dios. La gente que vino por primera vez, no sé si entregó su vida a Dios, pero quiero decirles, no hay mejor experiencia que esta. Y si no entregaste tu vida a Cristo, decile hoy: Señor, hoy quiero empezar a caminar contigo. Y bueno, se me fue el pico, perdón. Lo último,
Hebreos 2:1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por aquellos que lo oyeron? Y aquí viene un pasaje que yo quedé dado vuelta. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Cómo? A ver, leamos de nuevo. ¿Cómo dice? Que Dios testifica desde el cielo con señales, con prodigios, con milagros y con repartimientos del Espíritu. ¡Wow! Esto estaba antes. O sea que Dios está certificando su palabra, está testificando su palabra a través de señales, de prodigios, de milagros y de repartimientos del Espíritu. El Señor hace oír su voz, hace escuchar lo que Él quiere decir. ¿Y cómo lo hace? Se hace visible a través de su obrar sobrenatural. Porque esto es lo que Dios hace. Hermanos, la obra de Dios tiene muchos condimentos o diversos condimentos, el cual ponemos nosotros, el esfuerzo. Nos esforzamos, dedicamos el mayor tiempo y nuestra vida a Dios, a su obra. Hay carga en nuestros corazones por su obra, hay pasión, porque si no hay pasión no hay obra de Dios. Si la obra de Dios no se hace con pasión y amor, no hay obra. No se puede hacer la obra. Y todo esto lo podemos poner nosotros, pero esta obra es sobrenatural, es eterna, es espiritual, y Dios testifica desde el cielo. La conversión de una persona es sobrenatural. Le predicamos el Evangelio porque es locura. Y el Espíritu Santo trae convicción de pecado y se convierte. Es sobrenatural. No podemos convertir a nadie. Como esa gente en un lugar después de 15 años me llama y me dice, ¿nos puede venir a ayudar? Yo me había olvidado y se convirtieron con altos y con bajos. Yo dije, ¿cómo esta gente se convierte después de 15 años? Consigue el teléfono, me llama. Puede venir. Hay una obra que es sobrenatural. Este es Dios. Cuando alguien se sana, es sobrenatural. No lo podemos explicar. Es Dios actuando, es Dios testificando. Cuando tratamos de ayudar a formar vidas, claro, comunicamos, pero hay una obra que es sobrenatural y que es de Dios. Y que Dios hace en la vida de esa persona para que crezca, para que se desarrolle. Los dones. Es una obra sobrenatural de Dios y Dios reparte. Reparte a este, a aquel, allá. Es sobrenatural. Echar fuera demonios. Es sobrenatural. Que le digas a uno, en el nombre de Jesús salí. Y de golpe hace, ¡guau! Y se va. Y vos quedás así. Algunos nos hicieron pelear horas y horas. Yo le digo, Señor, que no nos hagan gastar la vida esto. En un ratito, hay poco. Pero no me digas que no es sobrenatural. Y podría seguir diciendo, hermanos, esta obra
depende de Dios. Muchas cosas tú y yo podemos hacer, pero esta obra es sobrenatural, es de Dios. Y me pregunté, ¿cuál es el testimonio de Dios para la iglesia? ¿Qué hace Dios del cielo? Señales. Sigue habiendo señales. Se siguen abriendo obras nuevas, levantando hombres y mujeres con carga para ir a otros lugares, salir de la zona de confort e ir a otros lugares y abrir obras y meterse entre la gente. Hay sanidades, hay prodigios, hay milagros, hay oraciones contestadas. Es el testimonio de Dios. Dios testifica desde el cielo y reparte dones, sabiduría. Nosotros, gracias a Dios, este don está ejerciéndose en medio de la congregación. Hay don de sabiduría en medio nuestro. Tal vez nos falten de otros que tenemos que pedirle a Dios y que Dios derrame. Dones, discernimiento de espíritu, don de fe, de profecía. Yo te digo, profetiza. Y la profecía viene para edificar, para animar y para consolar. O sea que todos podemos profetizar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y estoy profetizando, y estoy animando, y estoy consolando. Pero Dios reparte dones. Hermanos, necesitamos que Dios testifique desde el cielo. Que Dios hable. Necesitamos buscar a Dios con temor. Un escritor dice, ¿vos pensás que por 10 minutos más que le agregás a tu oración diaria vas a conseguir algo más? Y yo quedé ahí pensando, digo, Señor, este hombre me puso un cartucho de dinamita encendido en el bolsillo. ¿Vos pensás, Oscar, que con 10 minutos más de oración todos los días tenemos que buscar a Dios? Tiene que haber pasión en nuestra vida, vehemencia, porque queremos ver su obrar y queremos decirle, Señor, testifica desde el cielo. Señor, haz milagros, haz sanidades, haz prodigios. Aún más de lo que tú has hecho, hazlo. Señor, testifica desde el cielo. Señor, háblanos desde el cielo de esta manera. Que haya prodigios, que haya milagros, que haya sanidades y reparte dones. En medio de tu casa, habla desde el cielo, por favor. Y cuando Dios habló desde el cielo, había muchos condimentos o varios aspectos allí en esa iglesia naciente. Y uno de esos aspectos fue la gran necesidad que tenemos de ser llenos constantemente del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese soplo sobrenatural sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre el grupo. Necesitamos ese fuego santo que viene del cielo, esa gracia de Dios, esa vida sobreabundante del Espíritu. Necesitamos que Dios testifique desde el cielo. Amén. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Es imposible si no somos llenos del Espíritu. Entrar a esas aguas profundas, a esa vida del Espíritu, que es única.
que es más allá de hablar en lenguas. Es una vida donde la gracia de Dios se derrama. Por eso deseamos con todo nuestro corazón, y hay un pasaje, no me acuerdo ahora si estaba en Isaías, donde el escritor dice: no le des descanso a Dios hasta que restaure Jerusalén. ¡Tic! ¿Cómo? No le demos descanso a Dios. Amén.